Bien, bienvenidos estudiantes de cuarto de secundaria, cuarto de bachillerato de CENAPEC de la academia. Vamos a inmediato a empezar con nuestro tema del día de hoy, que sería la continuación a los temas que estamos viendo sobre transformaciones geométricas. En la clase anterior estuvimos trabajando la traslación, cómo trasladar un punto o una figura en el plano. En el día de hoy vamos a ver de forma un poquito acelerada lo que son las demás transformaciones básicas geométricas, que son la rotación, la reflexión y un poco de la homotesia. Veamos. Hablemos de los giros o rotación. Y cuando hablamos de giro, yo sé que nuestra mente de una vez empieza a pensar en nuestro mismo cuerpo dando vueltas, ¿verdad? Nuestra mente empieza a pensar en elementos que giran, que rotan alrededor de algo. Por ejemplo, las hélices del abanico. Por ejemplo, las puertas cuando la abrimos y la cerramos. Eso está girando. Y si nos ponemos a pensar todos esos giros, esos ejemplos que pusimos ahora mismo en práctica, se dan vuelta o giran alrededor de algo. Puede ser alrededor de un punto, puede ser alrededor de un eje, ¿ah? Pero dan vuelta o giran alrededor de algo. Y es exactamente lo que quiero resaltar en el día de hoy con el tema de los giros. Por ejemplo, observen aquí en pantalla la figurita que está ahí de ese barco. Esa figura, vamos a ampliarla un poquito, esa figura está girando alrededor de algo. En este caso está girando alrededor de un punto. Y ese punto alrededor el cual gira el barquito, le vamos a conocer como centro de rotación. Ahora, la rotación o los giros están determinados por tres elementos básicos y uno de ellos fue el antes mencionado, el centro de rotación. Pero también gira o da vuelta alrededor de ese centro de rotación, describiendo lo que se llama o conocemos como un ángulo. Y le vamos a llamar el ángulo de rotación. Pero ese ángulo va a tener una medida, sea positiva o negativa, y ahí viene lo que se llama el sentido de la rotación, que puede ser a favor de la aguja del reloj, o sea, en sentido de la aguja del reloj, como corre la aguja del reloj, y cuando gira en sentido a la aguja del reloj, se dice que el giro es negativo. Y si gira contra reloj, entonces se dice que el giro es positivo. Entonces, estos son los tres elementos básicos para determinar una rotación. Primero, el centro de rotación, que es el punto alrededor del cual gira el objeto, el ángulo que describe, que sería como el tamaño del giro, y el sentido del giro, que puede ser positivo o negativo. Eso es lo que está aquí escrito. Aquí hay un ejemplo, pero el ejemplo que quiero mostrarle, se lo quiero mostrar aquí en pantalla. Se lo quiero mostrar en pantalla y veamos. Un minuto. Bien. Digamos que yo tengo lo siguiente. Tengo esta figurita. Una figurita, un triángulo. Vamos a buscar un triángulo. Tengo este triángulo. Y me dicen el mandato, girar alrededor de el punto X. Girar alrededor del punto X.
a 90 grados. Ojo, me dice girar, vamos a girar ese triángulo que está ahí. Vamos a hacerlo más bonito el triángulo. Vamos a girar un triángulo a 90 grados alrededor de un punto llamado X. Vamos a poner el triángulo, vamos a colocarlo de otro colorcito para que se vea un poquito más bonito. Tengo este triángulo. Ok. Ese triángulo que tiene por nombre el triángulo ABC. Y vamos a rotar ese triángulo respecto a este punto X que está aquí. Observen, este punto X que está ahí. ¿Lo ven? Ese punto X. ¿A cuánto me dice que lo tengo que girar? A 90 grados. ¿Ok? Ojo, a 90 grados. Okay. Lo primero es que vamos a ver qué es 90 grados. 90 grados es un ángulo. Es un ángulo. Vamos a recordar. Vamos a recordar eso. Que está formado por dos líneas que están cortadas perpendicularmente. Eso es un ángulo de 90 grados. Bien. Los ángulos, dijimos, cuando son positivos giran contra reloj. El reloj normalmente gira así, ¿verdad? Gira así, pero cuando es positivo, entonces debemos de girar al contrarreloj. Bien, entonces vamos al ejercicio. Me dice que yo tengo que girar ese triángulo alrededor de ese punto X con una abertura de 90 grados positivo. O sea, si es positivo, el giro debe de ser contrarreloj. Entonces, lo primero que yo voy a hacer yo voy a trazar ciertas líneas imaginarias desde cada vértice del triángulo. Ahí, espérense que no es tan fácil desde aquí. Ok. Jesucristo. Ok. Esa línea, entonces, si esa línea se supone que yo voy a rotarla a 90 grados, yo tengo que buscar una línea que sea perpendicular a esa azul que yo tracé ahí y que pase por el punto X. Perpendicular, recuerden, forma ángulo de 90 grados, más o menos esa línea. Esa línea verde. Bien. Luego, el punto, la distancia que hay desde el punto X al punto C, yo tengo más o menos que calcularla aquí y colocar mi punto C aquí. Y más o menos ahí quedaría el punto C. C'. Bien, porque ahí yo giré el punto C a 90 grados. O sea que ahí hay un ángulo de 90 grados. Ven, mi giro, repito, lo estoy haciendo así. Ven, a 90 grados positivo. Ok, hacemos lo mismo con el punto A. Repito, trazo una línea que vaya desde el punto A, derechita, y que pase por X. Y ahora desde ese punto A, trazo otra línea imaginaria que sea perpendicular a ese punto A. Repito, que sea perpendicular a ese punto A y vamos a ver, sería esta línea verde que está aquí. Ok. Y ahí estaría mi otro punto. Más o menos por ahí está mi otro punto, que sería A'. Y hacemos lo mismo con el punto B. Trazo una línea que vaya desde el punto B. Recuerden que esas líneas deben de ser líneas que pueden ser líneas puntuadas. No lo estoy haciendo aquí así porque, lógicamente, estoy trabajando con una plataforma que no me permite muchas cosas. Yo quería hacerlo en GeoGebra, pero el GeoGebra no quiso abrir.
Bueno, vamos a ver. Desde mi punto B, trazo una línea y ahí está mi punto B. Entonces, busco la perpendicular de esa línea que tracé y sería entonces aquí, derechito aquí, por ahí más o menos. Bien, entonces la distancia aproximada es como por aquí. Bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es el triángulo que se forma? Yo tengo simplemente que unir esos puntos que yo marqué, el punto A', B' y C'. Vamos a unirnos con un color rojo aquí. Esto y esto. Y ahí está. Y si observan, el triángulo rojo, que se llama A', B', C', es el triángulo que rotó alrededor del punto X a 90 grados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro ahí? Eso es lo que conocemos como, eso es lo que conocemos como por rotación. Repito, esa rotación o giro fue positivo porque lo hicimos contra reloj. A mí me dice, pero si me hubiese dicho el mandato que lo gire a menos 90 grados, entonces en vez de quedar la figura de este lado, no iba a quedar de este lado. Eso iba a ser todo. O sea, iba a girar para acá. Pero es que lo giramos para acá, o sea, positivo. Bien, ok. En cuanto a los giros, repito, hay tres elementos básicos para identificar un giro. Número uno, el punto de rotación, que es el punto central sobre el cual gira una figura, un punto, lo que sea. Número uno. Número dos, la amplitud del ángulo, que en este caso dijeron a 90 grados, puede ser a 30 grados, 25 grados, no importa, una amplitud, la amplitud del ángulo. Y número tres, el sentido de esa amplitud, de ese giro. El sentido puede ser positivo o negativo, recordando que es positivo cuando va contra reloj y es negativo cuando va a favor del reloj, de la aguja del reloj. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver ahora, aquí mismo, vamos a ver sobre la reflexión. Reflexión. Y vamos a borrar esta cosita que está aquí, que no me interesa ya. Vamos. Reflexión. Ahora, ¿qué es eso de la reflexión? Reflexión. Bien, sobre la reflexión que tenemos lo siguiente, chicos. Cuando usted se para frente al espejo, usted está viendo la imagen de su rostro, o etcétera. Pero lo que usted está viendo no es nada más y nada menos que un reflejo suyo. Bien, a eso ahí conocemos como reflexión. Lo que vemos también cuando nos paramos a la orilla de un río, si el agua es bien cristalina, vemos que nuestro cuerpo se refleja. El ejemplo más vivo de una reflexión también es cuando caminamos, que el sol está afuera, la sombra de nosotros es una reflexión de nosotros también. Entonces, una reflexión no es nada más y nada menos que eso. Ahora, existen varios tipos de reflexión. Hay reflexión respecto a un punto y hay reflexión respecto a un eje de reflexión o punto de reflexión. Bien, y vamos a dar un ejemplo básico de eso en este momento. Digamos que me dicen, hallar la reflexión
de la figura respecto al eje E'. Ok, vamos a ver de qué me están hablando. Aquí vamos a hacer una figurita. Digamos, vamos a hacer una figurita así. Esa figurita. Y aquí hay un eje. Aquí hay un eje que se llama así mismo. E'. Ese eje. Entonces la figurita, lo primero es los vértices, le ponemos nombre a los vértices. Vamos a ponerlo con otro colorcito. A, B, C, D, E y F. Tenemos esa figurita. Y me dicen que lo refleje respecto a ese. Lo primero que tenemos que saber es que en la reflexión lo que vamos es a trazar, primero, líneas imaginarias que sean perpendiculares al eje de reflexión. Cuando decimos perpendiculares, lo que estoy diciendo es que esas líneas deben de formar ángulo de 90 grados con el eje de reflexión. Bien, vamos a trazar primero la primera línea. Vamos a hacerlo en color azul. La primera línea que parta desde el punto A. Desde el punto A, vamos a trazar una línea. Ok, hacemos lo mismo desde el punto B. Recuerden que esas líneas deben de tratar de que sean perpendiculares. O sea que cada línea entre sí, si son perpendiculares al eje de reflexión, entonces las líneas entre sí son paralelas. Eso es importante que lo sepan también. Seguimos. Vean, de todas las esquinas estoy trazando línea, ¿eh? Ok, ya tracé. Ahora, lo que tengo es que hacer con una regla, imagínense que yo estoy haciendo esto en un cuaderno, con una regla, yo voy a medir la distancia que hay desde el punto A al eje. Y luego en la línea que yo tracé que sale del punto A, desde el eje al otro extremo, tengo que marcar un puntito que sea igual a la distancia que yo medí. Ejemplo. Ahí yo medí la distancia y imagínense que aquí, en este puntico que yo estoy poniendo aquí, la distancia que hay del punto A al eje es la misma distancia que hay del eje a ese puntito amarillo que estoy poniendo ahí. Bien. Entonces ahí le pongo el nombre A'. Ese es mi primer punto. Hago lo mismo con la B. Con la B. Digamos que más o menos por aquí. Yo estoy haciéndolo, repito, al ojo por ciento, por eso se mide. Ok. Digamos que por ahí. Y ahí está mi B'. Entonces el otro puntito que es la D, vamos a hacer un poquito por aquí. Creo que por ahí más o menos. Recuerden que estoy haciendo esto al ojo por ciento, chicos. No me culpen. Bien, no me culpen. Creo que más o menos ahí es que cae. Ok. Y ahí está la D'. Entonces la C, creo que más o menos ahí. Más o menos por ahí. Esta sería la C'. La
E, más o menos por aquí, la E prima, y por último la F que es la que más lejos está, como por aquí, más o menos. Como por ahí está la F prima. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Eso parece un garabato, pero ahora vamos a unir los puntos. Vamos a unir los puntos, vamos a unirlo con el color verde y empezamos a unir los puntos. De la A me voy a la B. De la B me voy de la B a la C. De la C a la D, ¿verdad? De la D a la E. Observen bien. De la E a la F y otra vez de la F a la A. Y ahí está la reflexión. Díganme cómo se vio. Igualito. Qué chulo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. lo que hay que tomar en cuenta es que la línea que se trazan desde cada esquina, desde cada punto, debe de ser perpendicular, o sea, formando ángulo de 90 grados. Esa línea azul debe de formar un ángulo de 90 grados, toda la línea, con el eje de reflexión. Y ahí automáticamente estamos haciendo una reflexión respecto a un eje. La reflexión que estamos haciendo es una reflexión respecto a un eje. Ojo con eso. ¿Ok? ¿Cómo entonces hacemos una reflexión respecto a un punto? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si me hubiesen dicho que haga una reflexión respecto al punto X que está ahí, del triángulo, pues yo nada más usaría, ustedes ven la línea que trazamos azules, que pasan toditas por el punto X. ¿La están mirando? Pues Sí, sí. hacemos lo mismo, medimos la distancia de cada línea al punto, o sea, de cada punto A, B, C al punto X, y ya, y trazamos, vamos a hacer el ejemplo ahí. Eso sería una reflexión respecto a un punto. Le llaman reflexión axial, si mal no recuerdo. Bien, digamos que la distancia aquí es esta, aquí es por aquí que está más o menos, y aquí es un poquito más larga, es como por acá, más o menos, la distancia. Entonces ya nada más tendríamos que unir los puntos aquí, y ahí tendríamos la reflexión. Miren, miren, miren. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Eso es reflexión axial, porque ahí la reflexión es respecto a un punto. Lógicamente, el triángulo de abajo me quedó un chin más grande, porque recuerden, no estoy utilizando regla ni nada parecido, algo virtual. Pero para que le quede perfectamente, usted lo hace con regla en un cuaderno y eso nada más midiendo la distancia. Y eso le va a quedar del mismo tamaño y de forma reflejada. Entonces ahí tenemos lo que es reflexión axial o reflexión respecto a un punto y la reflexión respecto a un eje. ¿Entendido? Hablemos un poquito, rapidito, Sí, sí. rapidito, acerca de la homotesia. A ver si el tiempo nos da. Creo que sí, que nos da el tiempo. Sí, me dice ahí el tiempo que tengo 10 minutos todavía. Y en 10 minutos creo que lo podemos lograr. Ok, abrí una nueva pantalla. Y vamos a ver. Homotesia. Ustedes no han tenido la sensación de, por ejemplo, están caminando por una calle larga, imagínense una calle larga y que sea recta y que esa calle tenga avenida, tenga mucho palo de luz. Usted no se ha puesto a mirar hacia el horizonte, o sea, a ver si le ve el fin de la calle, pero también se pone a mirar que los palos de luz se van viendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, mientras su vista se va alejando. ¿Han Sí, tenido esa sensación? sí, Pero sí. también se ha puesto a pensar también que esos palos de luz son del mismo tamaño.
Aunque se vean más chiquitos, Ajá. más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos mientras se alejan, son del mismo tamaño. Entonces, ese efecto que nuestra vista da cuando tenemos un panorama parecido al que le estoy mostrando, a eso se le llama homotesia. Ya, están colocados los palos de luz a misma distancia, pero estamos observando que mientras más se alejan, se ven como más chiquitos, y mientras más se acercan a donde nosotros estamos, se ven más grandes. A eso se le llama homotesia. Y vamos a ver de qué se trata un poco la homotesia. Un ejemplo rapidito, ya que no tenemos mucho tiempo. Imaginemos que yo tengo una línea horizonte. Una línea horizonte. Esa línea está muy mal. Hay una línea horizonte donde aquí tengo un punto. Vamos a decirle el punto P. Ya. Una línea horizonte. Aquí yo voy a tener una figurita. Digamos la figurita es esta. Esta figurita debería ser la de otro color, para que se vea mejor la sensación. Tengo otra figurita, que es un triángulo. Ok, tengo ese triángulo. Y este es mi punto. Ese punto P, muy importante para la reflexión. Ok. Desde ese punto yo voy a trazar ahora líneas que se supone que son imaginarias, las tenemos que trazar para verlas, que van desde el punto P a cada punto del triángulo. Esa línea, miren esa línea. Desde el punto P a cada punto del triángulo. Desde el punto P a cada punto del triángulo. Bien, si observan, y yo divido este triángulo, el tamaño de cada lado del triángulo, lo divido en dos, entonces se me va a poner más pequeño, 2 veces el tamaño del triángulo. Y la figurita va a quedar más o menos a donde se la voy a mostrar ahora, denme un minuto. Digamos así. Un ejemplo que estoy haciendo, ¿ok? Ok, miren aquí. ¿Lo ven? ¿Ven la sensación ahí? Sí. Si lo pongo todavía un poquito más pequeño, sería algo como esto. O sea, mientras más me acerco a ese punto de fuga, más pequeño se ve la figura, aunque tengan el mismo tamaño, por forma lógica, porque lo que estoy diciendo es que esa figura se va achicando mientras mi vista se va acercando al punto de fuga. Ya. Pero mientras más se aleja del punto de fuga, entonces la figura se ve más grande. Bien, mientras más se aleja, multiplicamos por un valor, y mientras más se acerca, dividimos por un valor. ¿Me van entendiendo? Entonces, ahí están las 3 explicaciones básicas que nos hacían falta acerca de las transformaciones geométricas. Repito, la primera fue rotación, que tiene 3 elementos básicos. Un punto de rotación tiene un ángulo, que es la abertura o como corre la rotación, y tiene una orientación, o sea, un sentido. Puede ser positivo o puede ser negativo. También vimos lo que fue la reflexión, y vimos la reflexión desde dos vertientes, reflexión respecto al eje y reflexión respecto a un punto, que también se le conoce como reflexión axial. Importante que todas las líneas imaginarias que van desde el punto B, por ejemplo, al punto B', debe de ser perpendicular
al eje de reflexión si nuestra reflexión es respecto a un eje. O deben de pasar todas las líneas imaginarias desde todos los puntos, deben de pasar por un punto X si nuestra reflexión es axial o con relación a un punto. Y por último, también vimos la homotesia, que es como la sensación que se siente de agrandar o achicar una figura mientras se va acercando o mientras se va alejando a un punto llamado punto de fuga o punto de homotesia también le dicen. Bien, chicos, creo que esta clase es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerme. No, está todo claro. Estamos activos, Dios, estamos activos.